Listo, perdón. Bueno, al duplicarlo, el par 8304. vale 8304 newton por metros. Bueno, tendríamos que sacar ahora cuánto vale el deslizamiento. Este deslizamiento de acá. Conocemos este punto y de este punto conozco esta distancia, ¿no? Tendríamos que hacer una especie de interpolación, creo, ¿no? Para sacar el nuevo par. Por eso les digo que... ¿Se podrían relacionar Sí, que se puede. deslizamientos y ahí despejar el deslizamiento nuevo, ¿no? Sí, porque por eso les digo de que el par dentro de esta zona de funcionamiento, que es una curva, yo lo puedo tomar como una recta, esto que está acá. Entonces yo puedo hacer la interpolación entre este punto, la interpolación que hay, una interpolación lineal. Y sí, es una relación. Porque tenemos que ir más arriba. Nosotros habíamos calculado la velocidad. ¿Cómo calcular? La velocidad del rotor la daba como dato. Claro, la doy como dato. Pero al cambiar el par, este es el nuevo par, el par duplicado, esta velocidad cambió, porque la velocidad del rotor velocidad 3450. 3450. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasaría a la velocidad del rotor ahora? ¿Va a disminuir o se va a mantener constante? El nuevo deslizamiento, el del par duplicado, va a ser mayor. Va a ser mayor. Nosotros vimos esta expresión de la velocidad. Eso es lo que no recuerdo si vimos esto. La velocidad del rotor, la velocidad sincrónica con el deslizamiento. No sé si lo vimos eso. Se las dejo ahí. Se las dejo ahí y la usamos. Y después la vemos, la verdad. Ustedes, yo me parece que no la vimos, esa expresión. Pero vean, se las dejo ahí. La velocidad del rotor relacionado con el deslizamiento y la velocidad de sincronismo. Entonces, ¿la velocidad de sincronismo es un dato? ¿Cuánto vale la velocidad de sincronismo? Esto es un dato. 3600. Sí. 3600 RPM. O sea que yo lo que tengo que averiguar es, la voy a marcar con el color naranja, es esta. Es este deslizamiento.
Es este deslizamiento, el nuevo deslizamiento, que me va a dar con el duplicado del par, con este par, me va a dar la velocidad del rotor, que evidentemente la velocidad del rotor nos va a tener que dar un poquito menor. O sea que hay una relación entre, si yo les digo que esto es lineal, acá hay una diferencia y acá hay otra diferencia, ¿no es cierto? Esto sería, recién me dijeron algo de una relación, sería 41,52 y 0,041. A ver acá, si yo marco, esto digo que es lineal. Esto digo que es lineal. ¿No? Entonces, yo acá tengo, ¿qué cosa tengo acá? A ver lo que yo marqué. Es una especie de triángulo rectángulo, ¿no? Entonces puedo calcular, puedo hacer una relación para averiguar lo que tengo acá entre el par inicial y el par final. Tangente. Claro, tendríamos que hacer una interpolación. A ver, si yo me voy, miren, yo tengo que interpolar, tengo que calcular cuánto vale ese punto. Si yo digo que acá esto es lineal y me forma un ángulo, bien. Entonces yo tengo la tangente de ese ángulo, ¿qué va a ser? Va a ser este segmento que va de acá a acá. Esta distancia, ¿qué va a ser? Va a ser S menos... A ver si estoy haciendo bien yo. Dividido... No, es al revés, perdón. Es la tangente seno sobre coseno. Sería la diferencia entre el par duplicado menos el par inicial dividido S Eso. menos S1, vamos a llamarlo, no sé, S1. Por otro lado, si yo digo que el motor dentro de esta zona que está trabajando, la tomo como lineal, yo acá voy a tener, acá tengo un punto y acá tengo otro punto. Entonces puedo aplicar también tangente de este ángulo. Esta tangente de este ángulo, si yo tomo que es lineal, estas dos tangentes de este ángulo van a tener que ser iguales. Por lo tanto, ahí voy a tener, vamos a llamarlo sub 0 a este. Voy a tener S1 menos S0 dividido, y otra vez lo estoy haciendo mal, acá cuánto vale el par. El par acá vale 0. Bueno, vamos a poner acá el par. Acá C sub 0. Entonces voy a tener, si aplico tangente de nuevo, la tangente de este ángulo, que va a ser igual a la tangente de este ángulo, va a ser el segmento S1 menos S sub 0
dividido el par inicial menos el par cero. Yo acá estoy usando doble nomenclatura, este sería el par cero, P sub 0, par cero. Par, ¿cuánto vale cero acá? Par sub 0. Y acá lo que estoy haciendo es una interpolación lineal. ¿Se entendió lo que hice? Una consulta. Sí, Yo lo que calculé, cuando calculé el par en el punto B, ¿sí? El par del par inducido en el motor, sí, en el punto B, yo ahí utilicé la velocidad, sí, la velocidad, digamos, del rotor, sí. ¿Que cuánto daba? y teniendo la velocidad del rotor era de 3.450 RPM, era la que nos daba de datos. Sí, sí, Yo calculé un deslizamiento que es de 0,042, ¿no es sí. cierto? Y esa velocidad yo la usé para calcular el par. Si Acá, yo digo que, sí, si sí. yo tengo esta misma fórmula, ¿no? Del par, y yo estoy diciendo que ahora me pide calcular la velocidad duplicando el par. Con estos datos que yo tengo en la fórmula, porque la potencia no varía, la potencia es la misma, son Ah, 15.000 watts. ¿No bueno, podría ir a hacer el camino para atrás para llegar hasta la velocidad a partir de, del cálculo de... Porque yo acá tengo una velocidad calculada. claro, pero vos tenés la velocidad del rotor, que es la que Con, marqué acá en amarillo, con esa, con esa, con esa, con ese par. Pero como con yo ese ahora digo que par. tengo, claro, con ese par, como digo que tengo el doble, yo tengo otro dato también, tengo el doble, de que sería el par 2 o el par, sí, como lo llama usted acá, el par sub cero. Ah, y O sea, reemplazar acá la velocidad. claro, entonces yo calculo la velocidad y después la Bueno, paso de nuevo. sí, Podría también hacer así. podría ser. A ver, ¿cómo sería entonces? Sería C, que es el par, ¿no es cierto? ¿Mm? Sería este valor. Sería igual a qué? A los 1500 watts dividido del La rotor, velocidad. ¿no? 15.000, 15.000 watts, sí. Eso es 15.000. constante. Eso no varía, me Sí, parece, ¿no? sí. Bueno, vamos a ver. Y después 15.000 dividido. ¿Y esto cuánto da? 180,63. Es una velocidad muy baja. Sería radianes por segundo, ¿no? Ah, es verdad. Bueno, pasemos a RPM. ¿Cuánto daba antes? Radianes por segundo. 300. ¿Cómo hacemos para pasar ahora la velocidad en R?
Y yo tenía que los radianes era la velocidad por 2pi sobre 60. Acá yo tengo la velocidad en radianes, tengo que multiplicar por 60 y dividirlo por 2pi. ¿Sería así? Sí, sí, estamos de acuerdo. Cinco mil cuatrocientos. ¿Está bien hecha la cuenta? ¿5.400? Porque no podría ser... A ver, 1724,8. Es 180 por 60 sobre 2pi. ¿Está bien? bueno, entonces, a ver, busquemos la potencia, porque eso creo que lo vimos nosotros. Busquemos, nosotros tenemos el motor, el rotor, ¿no? Y acá teníamos la potencia que la llamábamos la potencia entregada mecánica, ¿no? Y acá teníamos la potencia entregada por el estator al rotor. ¿Se acuerdan? Este es el rotor. Este es el rotor. Teníamos la potencia entregada. Era esto. P sub S, potencia entregada del estator al rotor. Bien. ¿Y qué teníamos acá? Pérdidas en el cobre, ¿no? Bueno, Sí. y a ver, en la clase pasada habíamos escrito las pérdidas en el cobre en función de... a ver, en función del deslizamiento. Nos había dado una fórmula de la pérdida en el cobre del rotor que era Acá está, es el esta, ¿no? deslizamiento, sí. Esa. Habíamos llegado a esta, que nosotros podíamos poner las pérdidas en el cobre del motor como la potencia entregada por el estator al rotor multiplicado por el deslizamiento. Y por otro lado, acá yo tengo marcada que es la potencia que entrega el rotor al estator, ¿no? Y después, ¿qué otras cosas hicimos acá? Bueno, potencia. Bien, bueno, vamos a quedarnos con estas dos expresiones. Y vamos a ir acá abajo. Vamos a ver si lo que hicimos está bien lo que hicimos acá. Vamos a ver. Entonces, vamos a poner acá que esta potencia
esta potencia, ¿cómo la puedo escribir? P sub M, ¿cómo? ¿Qué cosa? Como esta potencia, ¿no es cierto? Si las pérdidas en el cobre son nulas, si las pérdidas en el cobre son nulas, estas dos potencias son iguales. La potencia entregada sobre el rotor mecánica la puedo poner como P sub S menos las pérdidas en el cobre. Bien, vamos a la expresión que vimos la última clase. La expresión que vimos en la última clase es que las pérdidas en el cobre en el rotor es S por la potencia entregada por el estator. Entonces, si PSU, esto es el rotor, ¿no? Es S por P sub S, me queda que la potencia entregada acá va a ser P sub S menos S. O sea, recuerden que esta es la potencia entregada del estator al rotor. Y esto me queda como por 1 menos S. Y entonces, esta expresión me hace pensar una cosa, que la potencia que tengo sobre el motor también va a depender del deslizamiento. O sea que lo que supusimos acá, lo que nosotros supusimos acá, ¿esta cuál sería? La potencia eléctrica, la potencia suministra 15 kilowatts a la carga, a una velocidad de 3.450. Y esa velocidad de 3.450 le depende un deslizamiento. Por lo tanto, ahora estamos todos de acuerdo de que si yo aumento el par en el eje del motor, va a haber una modificación en el deslizamiento. Y ustedes me dijeron, va a ser mayor el deslizamiento. Sí, va a ser mayor. No sé cuánto va a ser mayor, pero va a ser mayor. Por lo tanto, pasa algo con la potencia entregada por el rotor. No es la misma. ¿Está? ¿Se entendió? O sea que Sí, el profe. cálculo que hicimos no sirve para calcular la velocidad si se duplica el doble el Claro, par. acá, claro, porque nosotros supusimos esto constante, pero no se cumple. Porque, ¿qué pasaría? A ver, si lo pensamos, es como que estaría frenando un poquito el eje del rotor también, ¿no? Estoy aumentando a lo mejor algún otro tipo de pérdidas. Entonces me Aparte veo... de eso, profe... Sí. Ah, perdón. No, que usted decía que la corriente estaba en función del deslizamiento. Si el deslizamiento es mayor, entonces la corriente aumenta. Al aumentar la corriente aumenta la potencia.
¿No? ¿Te he dicho al principio? No, no hablé de la corriente. No hablé de la corriente. Sí, creo que había dicho en un... Va, me parece bien, ¿Dónde? entonces, ¿La clase disculpe. pasada? ¿La clase No, pasada? al principio del ejercicio usted había dicho la corriente estaba en cierto punto condicionada por el deslizamiento. Me imagino que si el deslizamiento era mayor, entonces la corriente era mayor. Pero por lo que quería escuchar, se ve No, que no, escuché mal yo entonces. lo que dije la cupla, el par, pero no dije la corriente. Dije esto, Ok, ok, ok. dije esto, Ah, ok, listo. dije eso. ¿Mm? Porque ustedes me dijeron, sí, aumento la cupla, aumento la cupla de arranque y automáticamente el deslizamiento anterior era 0,041, ahora este deslizamiento va a aumentar. Entonces, si este deslizamiento aumenta, me cambia la potencia entregada por el rotor. O sea que para hacer bien el cálculo, yo lo que tendría que hacer es la interpolación en esta curva, que en realidad es lo que estoy haciendo acá, se los anoté, es una interpolación lineal, y este extremo que lo voy a marcar con rojo, que va de este punto a este punto que está acá abajo, lo tomo como si fuera una recta, que no estoy muy desacertado de la realidad, ¿no? Si lo considero así, hago una interpolación lineal y puedo calcular el nuevo valor de S. ¿Se entiende? A ver, si yo lo quiero calcular acá. ¿Cómo quedaría esto aquí? Quedaría 41,52. A ver si no me equivoco, esto sería 41,52 dividido S menos 0,041. Perdón, acá hay algo que no me gusta, esto lo puse al revés. Esta es la relación entre S1 menos S, y esta es la relación entre el par inicial menos el par sub 0. O sea que acá directamente, a ver si me da, esto sería 41,52 dividido 0,041. O sea, sería 0,041 S menos 0,041, 0,082 sería el deslizamiento. ¿Se entendió lo que hice? Hago más grande hago un poco más grande el gráfico para que se entienda, este que está acá. Espera un segundito que termino de copiar, copiar los datos, a ver si puedes subir un poquito ahí.
Profe, disculpe, ¿me podría explicar por qué se invierte la operación en donde dice interpolación lineal para averiguar el ángulo? Y no, porque yo me equivoqué. Vos calculás la tangente del ángulo, y la tangente del ángulo es la relación entre seno y coseno, o sea, entre el cateto opuesto y el adyacente. Y Ajá. yo lo había puesto al revés. Pero ahora voy a hacer ese gráfico más grande para que se entienda lo que quise hacer ahí. Profe, la diferencia del par Sí, entre el hola. par inicial en la segunda relación, que dice par cero, menos par cero, pero el primero que dice Par a la inicial. derecha, Par inicial. par inicial, ok. El par cero y el de al lado, ¿qué dice? Par inicial. Sí, acá dice par inicial. La escribo abajo. Miren, escribo esto que es interpolación lineal, lo escribo abajo. Todo esto que está acá lo desarrollo acá abajo. Así queda bien claro. Pero si me disculpan, lo voy a desarrollar y voy a repetir el gráfico. Voy a repetir el gráfico. Así se entiende bien qué es lo que se hizo. Bueno, nosotros agarramos una curva característica del motor, son todas del mismo tipo, tienen, generalmente están dibujadas de esta manera, donde acá aparece la cupla de arranque, la cupla máxima, y después va cayendo hasta donde me encuentro con el valor de deslizamiento 0, y acá tengo deslizamiento 1. Y esto que está acá habíamos dicho que era la cupla máxima. Perdón, la cupla en el arranque. Voy a repetirlo todo de nuevo. Cupla en el arranque. O sea que acá tengo cupla y acá tengo deslizamiento. Bueno, el ejercicio me habla de un deslizamiento que vale 0,041. Y una cupla 41,52, que la calculamos. Bien, me dicen de que la cupla se duplica. Es el ejercicio. El ejercicio dice que duplica la cupla. La duplico. La duplico hasta llegar a un valor, no sé, por acá. Yo no sé si es mayor o menor que el arranque. Yo lo dibujo Tómale una foto, por favor. porque quiero meterme en el problema, ¿no? Esta es la cupla duplicada. Esta cupla duplicada vale 83,04 Newton